Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, canal de fútbol español con contenido diario. Hoy vamos a estrenar sección. Hoy es domingo de pizarras y vamos a hablar sobre un jugador que viene de una 24-25 flojita, que ha tenido un verano lleno de rumores, pero que parece que ha dado el gran salto en su carrera, o que al menos lo está empezando a dar. Antes de empezar, suscríbete, dale like, porque todo apoyo es poder. Aunque solo llevemos 3 jornadas de liga, parece que podemos afirmar que Nico Williams ha dado el siguiente salto en su carrera. La gran ficha por la que parece que ha renovado le obliga evidentemente a coger más responsabilidades en el Athletic y a hacer más cosas. Y en este análisis vamos a empezar a echar un ojo cómo creo que ha empezado a coger esas responsabilidades, y para mí lo hace desde la posición en el campo. A Nico Williams toda la vida le hemos conocido como un extremo de carril exterior, primero por la derecha, que ahí es donde debutó, y en los últimos años por la izquierda, que es donde parece haber explotado al menos la primera explosión de su carrera. Para mí el siguiente salto de Nico Williams, y es algo que lo he pensado, por ejemplo, preparando todos los temas de los que íbamos a hablar en este canal, tenía muchas ganas de hacer este vídeo, ya que me da la sensación, o me daba la sensación de que Nico Williams necesitaba dar un salto más en su carrera y dejar de ser un jugador tan de banda y tan de línea de cal, tan de encarar. Tenía que empezar a añadirle a su juego otra dimensión. Ya no podía ser solo un jugador de banda, aunque evidentemente estos años, o al menos esta temporada, va a seguir siendo un extremo que aparta siempre desde la banda, pero vamos a explicar cómo creo que Nico Williams está cogiendo más responsabilidades y está abandonando un poquito más la banda. El primer dato para explicar el tema de las responsabilidades es cómo ha subido su participación en el juego por 90 minutos este año. Cada 90 minutos Nico Williams promedia este año 52 toques, mientras que las últimas dos temporadas promediaba 48. No es una diferencia gigantesca, pero ya es evidente que hay un cambio, un incremento en la participación en el juego de Nico Williams. Y me parece muy interesante, cuando he ido a mirar los datos de Nico Williams, que no han crecido sus datos en el último tercio, o sus toques en el último tercio del campo. Nico Williams el año pasado tocaba en el último tercio del campo 30 balones por partido, y este año han pasado 28, ha descendido. Lo que ha crecido son sus toques en la zona del medio del campo, de 15 a 22. Aquí sí que hay un ascenso importante. Es verdad que llevamos solo 3 jornadas y puede que en un futuro esta estadística se vaya balanceando un poquito, pero creo que es un dato que muestra de manera clara cómo Nico Williams quiere tener más participación en el juego, quiere tocar más la bola, y evidentemente siempre que vas a tocar más el balón cuando retrocedes unos metros. Para que veamos el cambio de posición de Nico Williams en este inicio de temporada, creo que es interesante que os ponga este gráfico en pantalla. Vamos a comparar 3 partidos importantes del año pasado del Athletic Club, que es como son los de la Roma y Rangers en casa contra, bueno, en Europa League, contra la Roma y el Rangers, y contra el Barça, que es el último partido de la temporada. Comparando el mapa de calor con los 3 del Sevilla, Rayo y Betis, este último la semana pasada. Es evidente, cuando vemos estos 6 mapas de calor, que ha habido un cambio. Nico Williams parte desde la banda, la grandísima mayoría de los balones que tocan son desde la banda, pero vemos como las zonas en las que actúa Nico Williams están mucho más repartidas que otros años. Es evidente que está viviendo un cambio, al menos un cambio de tendencia en estas primeras 3 jornadas. El día del Sevilla, para aquellos que vieron el partido, está claro que fue el día que más cambió, pero Nico Williams, que parece que ha cambiado, al menos en estas primeras jornadas, su manera de atacar o de formar parte del Athletic Club. Y este móvil que se ve aquí en pantalla quiere decir que estamos grabando otro plano más, y es que vamos a sacar, efectivamente, vamos a sacar la pizarra para ver los domingos de pizarra. Y bueno, ya tenemos aquí este doble plano, que lo he improvisado un poquito como he podido. Los recursos técnicos son los que son, pero yo creo que ha quedado más o menos claro para explicar cuál es el cambio, o cuál creía yo que tenía que ser el cambio de Nico Williams para dar el siguiente salto en su carrera. Respecto al año pasado, el Athletic siendo los blancos, cuando muchas veces el Athletic el año pasado planteaba un 4-3-3 para atacar, o incluso este año también, porque es verdad que para defender
parece que la estructura es un 4-2-3-1 porque tiene un doble pivote muy marcado y una media punta. Es cierto que muchísimas veces un interior del Athletic ganaba esa altura y se colocaba aquí entre las dos líneas de los equipos rivales. Y Nico Williams era efectivamente el extremo izquierdo, el que siempre recibía en la banda. ¿Cuál es la sensación que me dejaba a mí Nico Williams el año pasado? Bueno, que siempre que le llegaba un balón, pongamos aquí de Juni, le llegaba un balón, siempre tenía dos marcas encima como mínimo. Evidentemente los equipos rivales no son tontos y saben que Nico Williams era la mayor amenaza, sobre todo ante la baja de Sancet, que estuvo de baja muchísimos días el año pasado. Nico Williams era la gran amenaza, gran foco de ataque del Athletic Club y que si lo tapabas tenías mucho trabajo hecho. Por ello creo que bueno, le tiraban varias marcas como vemos aquí y a partir de aquí al Athletic le costaba bastante llevar el balón hasta el otro lado, llevar el balón con un doblaje por dentro del lateral, no sacaba tantas ventajas como debía de un jugador como de la talla de Nico Williams. Evidentemente, las ventajas que generas desde fuera a las que generas desde dentro son muy diferentes. Además, por dentro hay algo evidente, que es que vas a tener más jugadores cerca. Tú cuando juegas por fuera vas a tener más tiempo para recibir el balón, pero si tú estás por dentro, por ejemplo, pongamos que este es Ollán Sancet y recibe por dentro, va a tener 4 personas en su cuadrado pendiente de él, pero este primer control quizás solo va a tener a una persona muy cerca, porque evidentemente si tú tienes 2 personas muy cerca por dentro, se crea un espacio demasiado evidente para el resto de equipos para que lo ataquen. Y cuando solo te ataca una persona, aunque tengas el resto se te van a echar más encima, igual vas a tener más jugadores encima que si atacas por fuera. A la mínima que generes una ventaja, la ventaja para el equipo es muchísimo mayor, porque si tú recibes por dentro y hay varios jugadores que te atacan, pero con un control consigues salir, has eliminado más marcas que las que vas a eliminar por fuera y además estás mucho más cerca de la portería. Con lo que, con esto, volvemos a Nico Williams y para mí este es un poco el razonamiento que han aplicado Ernesto Valverde y el jugador de cara a este año. Nico Williams, en vez de pasar, olvidamos aquí el balón un poco, en vez de recibir tanto por fuera, está pisando muchas más zonas interiores. Siempre partiendo desde fuera, pero yendo hacia adentro y hacia más cerca del área. Una vez que recibe por dentro, es capaz muchas veces con el control de orientarse, de juntarse con Ollán Sancet. Evidentemente cuando tú le vas a meter por dentro vas a juntar a los 2 mejores jugadores de tu equipo, de buscar el área, estar mucho más cerca del área. Luego vamos a ver algunos datos que reflejan esto muy bien. Y para mí el cambio es también en que si tú alternas el recibir muchas veces por fuera con algunas veces más dentro, las veces que recibas fuera, lo más normal es que tengas menos marcas que si recibes siempre fuera, porque al final tú le estás cambiando el patrón al rival y esto es lo que me refería cuando decía que Nico Williams necesitaba añadirle otra dimensión a su juego. Tenía la dimensión de por fuera y es buenísimo. Por ejemplo, en la selección española le dibujan muchísimas veces o consiguen dibujarle muchas veces ese 1 contra 1 en banda, pero en el Athletic no son tantas las veces. Por lo tanto, si tú muchas veces recibes por fuera y otras veces te metes dentro a recibir, va a ser un ecosistema, vas a tener un ecosistema cerca en el que va a ser mucho más favorable para ti porque muchas veces el rival no va a saber dónde estás y evidentemente la variedad hace que sea mucho más difícil defender. Además, si nos acercamos a los datos, esta temporada está siendo capaz de llevar más balones conduciendo al área y al último tercio de campo. Esto tiene que ver con que quiere tocar más el balón, pero está recibiendo un poquito más atrás que antes. También que está recibiendo por dentro y que cuando hay espacios por dentro, él es capaz de acercarse mucho al área. Y además, es evidente que si juegas por dentro, te estás acercando mucho más al área y a la portería. Y ahí es un aspecto en el que Nico Williams también creo que con esto va a crecer. Y es que va a hacer muchas más cifras que en el último año. El último año hace 5 goles y 5 asistencias, que no son malas cifras, pero creo que un jugador de la talla de Nico Williams tiene que hacer muchísimo más. Y como último dato, de momento está creando una ocasión más por partido que luego supone una acción de tiro.
Es decir, sus acciones, sus conducciones, sus pases, sus controles y luego juego o sus pruebas acciones para generarse a sí mismo un disparo han crecido en 1 este año. El año pasado creció de 4,8 a 5, o sea, un 0,2, y este año de momento por cada 90 minutos hace 6 acciones que lo llevan a gol. A mí por esto y por lo que estamos comentando me parece que el juego del Athletic se va a ver muy favorecido si Nico Williams va hacia adentro, va cambiando de posiciones, se junta más con su hermano, se junta más con Ollán Sánchez, se junta más con Berenguer, se junta más con Jaureguizar y Galarreta. Creo que le van a encontrar un poquito más o en posiciones un poquito más favorables, tanto por dentro como por fuera, y creo que es un cambio que Nico Williams necesitaba en su carrera, el pisar muchas más zonas interiores. Pero me podréis decir, si juegan en el Athletic este 4-3-3 que hemos hablado, es verdad que hay un interior que siempre va alternando más alturas, más bajo, más alto, pero si jugamos así, o sea, si juega el Athletic así, si Ollán Sánchez está por dentro, si Berenguer va a ser el punta muchas veces o el propio Guruceta y va a venir a pedirla, si Iñaki Williams le estamos yendo mucho más por el carril central y si Nico Williams también se va a meter mucho por el carril central, ¿dónde queda el juego de bandas del Athletic Club y cómo van a recibir todos por dentro? ¿Cómo va a haber espacio para todos? Bueno, creo que el Athletic se está viendo en este principio de temporada cómo está combinando muy bien, y creo que se vio sobre todo con el Betis el hecho de uno estira y el otro viene al pie. Por ejemplo, hay varias acciones en las que Iñaki Williams se queda delante del portero, delante de Álvaro Valles el otro día contra el Betis, y esto es muchas veces porque Ollán Sánchez viene al apoyo, coge atenciones de centrales, de defensas, y es el propio Iñaki Williams que muchas veces el otro día al menos ocupando la punta era el que estiraba y se quedaba adelante, pero creo que Nico también hace muy bien esto. Berenguer es un jugador que entiende el juego de una manera privilegiada respecto a todo el resto de, no sé si de sus compañeros, a la totalidad, pero está en un nivel muy alto, y por ello los 4 jugadores que están arriba son bastante inteligentes en que uno viene al pie, el otro estira, y esto le crea muchas opciones. Aquí Nico Williams es evidente que también sabe cumplir las dos funciones. Contra el propio Sevilla, uno de los goles, creo que es en el que da la asistencia en el último gol, es una acción en el que él está el Sevilla desplegado, recupera el Athletic, y en un ataque del Athletic, después de sumar unos cuantos pases, es él mismo quien rompe entre central y lateral y le pueden lanzar a la línea de fondo. Evidentemente, si pueden cambiar esos registros, unos vienen al pie, otros van al espacio, las distancias entre medios y defensas rivales son cada vez más grandes, y a partir de ahí tienes una doble amenaza, si puedo ir al espacio o si puedo venir al pie con otros. Ahí el Athletic va a ganar una riqueza en ataque, una variedad que le va a hacer tener ocasiones muchísimo más claras. Veremos si con Guruceta y Marouane esto se puede hacer. Veremos si los días que al Athletic no le aprieten arriba esto se puede hacer porque hay menos espacios, pero creo, viendo los primeros partidos, que esta es una de las ideas principales del Athletic este año, que también le va a ayudar a atacar bloques bajos, que es una cosa que le estaba costando mucho en los últimos años. Pero claro, si estamos hablando de que Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams abandonan las zonas exteriores, ¿quiénes son los que le van a dar esa amplitud al Athletic Club? Pues bueno, yo creo que el fichaje de Jesús Areso va por ese sentido, que encaja como un guante. Es evidente que es un jugador capaz de repetir esfuerzos constantemente, físicamente muy potente y muy de carril exterior, y que además luego tiene un gran pie para llegar para llegar a poner centros. Y si Ollán Sánchez se tira más a la izquierda, Berenguer se acerca a la zona, Nico Williams está también por ahí en la izquierda y se juntan, y el ataque del Athletic se junta en esta zona izquierda, Areso muchísimas veces va a ser capaz de atacar ese carril derecho y darle al Athletic una salida que hasta ahora con Óscar de Marcos yo creo que no la tenía tanto, también porque Iñaki Williams jugaba un poquito más abierto de lo que está jugando este año. El tema es a ver si Yuri, que también es evidente que tiene una edad, pero viene de firmar un gran partido contra el Real Betis Balompié, es capaz de repetir esos esfuerzos, doblar cuando no esté Nico Williams, aunque sí es verdad que yo creo que Nico Williams va a ocupar más veces la izquierda que Iñaki Williams la derecha. Por lo tanto, igual no tiene que compensar tanto, pero a ver si esas veces que Nico Williams abandona esa zona izquierda, él puede caer a esa banda,
O incluso veremos si también compensan cuando juegue Berenguer, pues cuando Nico entre, Berenguer salga, cuando juegue con Robert Navarro, cuando Nico entre, Berenguer haga exactamente lo mismo que Robert Navarro haga lo mismo que Berenguer, o incluso con Unai Gómez, que es zurdo, si él puede abrir. Veremos si también equilibran el ataque de esa manera. Este es para mí el salto que necesitaba dar Nico Williams en su carrera. Creo que era algo necesario para que siguiera evolucionando como jugador y creo de verdad que lo está empezando a dar y veremos si esto es algo de las 3 primeras jornadas o si es algo que se va a alargar e incluso evolucionar en lo que queda de año. Si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte, tienes que dejarme tu comentario a ver qué opinas sobre este cambio de Nico Williams y tienes que darle a like porque todo apoyo, la verdad, que es bienvenido. Mañana, directo a las 9 de la noche, repasando la actualidad del fútbol español.